Hola, buenas. Bueno, les traigo un nuevo video. Este circuito es un regulador de voltaje. Yo le puse unos cocodrilos porque estoy usando resistencia cerámica y no tengo manera de colocarlo en la protoboard. ¿Qué es un regulador de voltaje? Bueno, primero voy a mostrar el circuito, porque está esto. Muestro el circuito primero. Vamos a centrarnos en esto, después voy a explicar todas las cuentas todo que hice. Todo este es el diseño del circuito. Bueno, el circuito es este. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo de acá para atrás. Esto es un regulador de voltaje, ¿no? El regulador de voltaje es que si yo tengo una entrada DC que tiene mucho ruido, a ver, una fibra. Si yo tengo una entrada que es muy ruidosa, en la salida tengo una continua casi perfecta. Eso lo voy a demostrar con el osciloscopio. Bueno, atrás yo tengo un transformador, un puente de diodo y un capacitor, que siempre hay que tener ruido. Entonces hago este circuito para tener una continua casi perfecta. Bueno, ahora le voy a mostrar en el osciloscopio. Bueno, acá tengo el transformador, que es un transformador chiquito. El puente de diodos, el filtro del capacitor. Ahí se ve. Ahí está. Ahí se ve el diodo Zener. Y acá un transistor, un TIP 41C. Esta es la resistencia de carga de 70 ohm. Y esta una resistencia de 150 ohm. Y acá yo estoy midiendo ya el ruido que tengo en el capacitor. Tengo 500 mV por división, 500 1000 mV, 1 voltio, 1.5 y 2 voltios. 2 voltios pico pico de ruido tengo. Esto es bastante feo, una DC, una continua muy fea, muy ruidosa. Ahora lo que voy a hacer es medir la salida, porque ahora estoy midiendo la entrada. Quito la punta del osciloscopio. Y ahora voy a medir la salida. Ahí está. Se puede ver una continua casi perfecta. Inclusive si yo quiero con el osciloscopio verlo, ver el ruido casi no se ve de tan pequeñito que es. Ya no puedo agrandar más la onda. Es demasiado pequeñita. Se logra ver algo muy pequeñito. Entonces ahí se pudo demostrar que el circuito hace eso. Tengo una entrada muy ruidosa y en la salida tengo una DC casi perfecta. Bueno, en la salida el trabajo lo hace el diodo Zener y el transistor. El transistor lo tengo que polarizar a través de esta resistencia y tengo la carga. Bueno, voy a explicar un poquito el diseño.
Bueno, primero acá que tengo el tip 41C, que está, la base, colector emisor, siempre tienen que ver eso, las patas del transistor. Bueno, y la salida. Bueno, primero, cuando van a hacer un diseño, tienen que tener los datos del datasheet. El voltaje cero es 5,6 voltios. Y después hay una cosa que se llama IZT, que así lo ves en el datasheet, es de 40, para un voltaje 5,6, eso es de 45 mA. Significa que hay que, por el diodo Zener hay que pasar 45 mA para que el voltaje sea de 5,6. Eso se tiene en cuenta en el diseño. Después está el beta, que es de 173 de transistor. Esto lo medí con un aparatito. Bueno, la salida es, como acá son 5,6, entonces son 5,6 menos voltaje base emisor, que son 0,7. Veo la salida 5,6 menos 0,7, 4,49 voltios. Eso es la salida. ¿Está? Acá yo tengo, en el caso de mi transformador que yo estuve probando, le puedo aplicar hasta 0,2 amperes máximo. Si yo la pido más de 0,2 amperes, tengo mucha caída de voltaje. Bueno, entonces yo hice, si ustedes miran, acá tenemos la corriente que entra a 0,2 amperes, tenemos la del emisor y esta corriente de acá, que es la corriente del Zener, porque la corriente de base se desprecia porque es muy pequeñita. Entonces yo dije que 0,2 tiene que ser mayor o igual, es decir, la corriente que yo estoy, la corriente del emisor más la del Zener, la del emisor es la de la carga, más la del Zener, que es esta, la I. Estas dos tienen que ser menor o igual a 0,2 amperes. La I del Zener son 45 mA y la I del emisor es lo que yo quiero pedirle a la carga. Bueno, si yo hago álgebra, hago las cuentas, bueno, llega que la corriente del emisor tiene que ser menor o igual a 155 mA para mi transformador que yo estoy usando, ¿no? Si yo uso un transformador potente, puedo pedir más amperaje. Bueno, tenemos la salida 4,9. Entonces la corriente del emisor es casi igual a VO sobre la carga, prácticamente igual, es una aproximación. Y esto tiene que ser menor o igual a esto que hay acá, que sería en amperes, 0,155 amperes. Se toma esto de acá, tenemos 4,9, tenemos esto y se despeja la carga. Hago la cuenta, 4,9, digo 0,155 amperes. Esto es todo álgebra. Mira que la carga para mi transformador, ¿no? que yo estoy usando, tengo que usar una carga mayor o igual a 32 ohms. Si yo uso de 32 ohms para abajo, el voltaje del transformador se cae mucho voltaje, cae demasiado la tensión en el transformador. Bueno, en mi caso usé era lo que tenía, una de 70 ohms, una RL de 70 ohms. Acá está. Bueno, 4,9 el voltaje de la salida, dividido 70 ohms me da 70 mA. Esa es la corriente de carga o la del emisor, que son la misma. La corriente base sería
los 70 mA de la carga dividido el beta 173 me da 404 microamperes. 404 microamperes son los que están entrando a la base. Y tengo que calcular la resistencia, esta que está acá, que polariza el transistor. Sería 11,75 voltios menos... eso voy a explicar. Acá, VI. Yo sé que si le pido mucho corriente a mi transformador, en vacío mi transformador está en 10,5 voltios. Cuando le pido mucha carga, tengo un voltaje 9,3. Entonces yo tomo esto en el peor de los casos, 9,3 por la I2, que es el voltaje pico, menos 1,4 la caída de los diodos, me da 11,75 voltios. Entonces yo supuse que acá voy a tener, en el peor de los casos, 11,75 voltios en DC. Bueno, después lo medí y me dio BDC 11,83, así que está bastante cerca. Si yo supero lo que yo dije, si yo supero los 155 mA, corriente acá, corriente emisor o de la carga tiene que ser menor o igual a 155 mA. Si yo supero, ahí sí voy a tener mucho más caída. Bueno, entonces acá la resistencia sería, para calcular esta resistencia, es el voltaje de VI menos el voltaje de Zener dividido la corriente del Zener, ¿no? Porque esta es despreciable, la corriente del Zener pasa todo por acá. Entonces 11,75 menos 5,6 del Zener VI dividido 45 mA, que es lo que pasa por el Zener, me da 136 ohms. Yo no conseguí esta, conseguí una de 150 ohms. 150 ohms. No lo puse ahí, pero acá puse una de 150. Y bueno, básicamente hay que calcular esta resistencia. Hay que proporcionarle la corriente de 45 mA para que el Zener tenga el voltaje. Y hay que ver cuánto amperaje puede entregar nuestro transformador, ¿no? Eso aparte, que hay que hacer probar el transformador. Si ustedes tienen un transformador mucho más potente, ahí sí le pedís todo lo que quieras. Mi transformador es chiquito. Bueno, y después calculé para fijarme que no se queme la resistencia. Estas son cerámica, pero igual la resistencia esta va a consumir unos 275 miliwatts. El transistor medio watt. Eso es importante, el transistor, porque se puede quemar si no tiene disipador. Calcular la potencia, que es el voltaje colector emisor, que es el voltaje VI, que era 11,75, menos el voltaje del emisor, que era 4,9, me da 6,85. Esto por la corriente de carga me da la potencia, que es un medio watt. El TIP 41 aguanta unos 2 watts a 25 grados Celsius sin disipador, por eso hay que tener en cuenta esto. Yo no tenía disipador y bueno, me dio 0,5 watts y está frío o tibio de estar. Y bueno, y el Zener, que aguanta 1 watt, el que estoy usando, 252 miliwatts consume. Bueno, y este es el diseño en quilombo de cuentas, pero... Y bueno, y acá están todos los valores que... Voltaje del transformador 10 voltios, BDC 11,83, el voltaje de la entrada, voltaje Zener 5,72, voltaje emisor, que sería de carga 5,09, casi 5, voltaje colector de emisor 7, esto es todo lo que yo medí con el tester, y el voltaje base emisor 631 milivoltios.